Bueno, básicamente los diodos son dispositivos electrónicos de dos terminales. Entonces, físicamente tienen dos terminales. Su símbolo se representa de esta manera y es bastante importante que recuerden su símbolo porque su símbolo les va a decir algo bastante importante acerca de los diodos, que ahorita vamos a ver su funcionamiento, pero les va a dar el sentido en el cual, digamos, funcionan. Y eso es bastante importante porque el sentido es como opera un diodo, operan a través de sentidos, pero ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, un diodo está formado básicamente por la unión de dos semiconductores, comúnmente silicio, entonces, bueno, o el mismo material semiconductor. La diferencia está en que nosotros podemos tener el mismo material, vamos a suponer este cuadrito que está aquí. Podemos tener el mismo material, ya sé que es silicio, y se dice que está dopado positivamente o cargado positivamente o tiene exceso de electrones. Quiere decir que está cargado negativamente. Entonces, el mismo material, pero a esta parte, las dos partes son silicio. Pero la diferencia consiste a que en la primera parte le quitan electrones, tiene ausencia de electrones, y a la otra parte tiene exceso de electrones. Entonces, por eso es un material PN, porque pues cuando nosotros quitamos electrones, es decir, hay ausencia de electrones, pues la carga dominante pues es positiva. Y cuando nosotros le agregamos más electrones a la otra parte, entonces la carga dominante es negativa. Entonces, básicamente, en general, es una unión de dos materiales de esa manera. Comúnmente a la terminal que está cerca de la P, digamos, o de la parte positiva, se le llama ánodo, y la parte que está en la parte negativa se le llama cátodo. Entonces, bueno, eso es para que lo sepan. ¿Qué hace un diodo? Imagínense que tuviéramos este diodo, así como no lo estoy representando ahorita por su símbolo, lo estoy representando por esta unión PN que les estoy comentando. Entonces, supongamos que tienen esa unión PN y lo conectan a una fuente. Entonces, ¿están de acuerdo que hay que establecer un sentido de la corriente en este caso y como siempre lo hemos hecho de esta manera? Entonces, nosotros tenemos aquí una salida de electrones, según la convención que acabábamos de darle a la corriente, al sentido de la corriente. Nosotros tenemos ahí una salida de corrientes, entonces digamos que estos electrones son atraídos o cuando están muy cerca del diodo, o sea, y cuando están muy cerca me refiero a verdaderamente cerca físicamente hablando. Cuando están en el conductor que los lleva a través de sí para llegar justamente al diodo y llegan a la parte P, pues esta P lo único que hace es atraerlos, ya que recordemos que la parte P no tiene una falta de electrones, entonces la parte P lo que hace es atraerlos, y cuando llegamos empieza a ver este flujo hacia la parte P y entonces cruzamos hacia la parte N, lo que va a hacer la parte N es, por así decirlo, repeler esa corriente que había, entonces de tal manera que lo va a repeler de este lado. Entonces, lo único que está haciendo, digamos, el diodo hasta ahorita es permitir ese paso de la corriente en este sentido. Bien. Entonces, bueno, aquí se hace esa mención, que el flujo de la corriente pues continúa su camino de forma convencional. O sea, básicamente es como, entre comillas, si el diodo, para la corriente es como si el diodo no existiera, porque lo único que está pasando es que la corriente mantiene su
pues su camino tal cual, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Bien, sin embargo, lo único que sí requiere este dispositivo es un voltaje de encendido. O sea, al final de cuentas, para poder funcionar, para poder hacer esta acción que les comento, de mantener, digamos, ese flujo de corriente en este sentido, necesita un voltaje de prendido, es decir, consume voltaje. Finalmente, recordemos que siempre dividimos en dos partes, o tenemos dividido dos partes lo que hemos visto hasta ahorita. Los dispositivos que crean o otorgan voltaje y quién lo consume. Entonces, hasta ahorita hemos visto que quien crea o lo da son las fuentes, básicamente, las fuentes. ¿Y quién lo consume? Pues todo lo demás que hemos visto, por ejemplo, resistencias, capacitores, inductores. Esos son los tres como básicos que hemos visto. Y ahora vamos a agregarle diodos. Y ahora diodo. Entonces, pues básicamente, mientras no sea una corriente, todo lo que está conectado a una fuente, pues va a consumir voltaje o corriente, ¿no? De la fuente. Al final de cuentas es con lo que se prende cada dispositivo. Entonces, para el caso del diodo existe este voltaje igual, pero a diferencia, por ejemplo, si recordamos una resistencia, si recordamos esta resistencia y nosotros le pusiéramos igual aquí una fuente. Entonces, si esta fuente es de 5 volts, como esto está en paralelo, pues tendríamos que la fuente también ve los 5 volts. Si luego, vamos a poner otra resistencia. Algo de este estilo. Entonces, vamos a suponer que tienen el mismo valor de resistencias. Entonces, lo que pasa es que, hablando de voltajes, pues cada una, como son las mismas resistencias, se distribuye el voltaje. Tenemos 2.5 volts aquí y aquí también tenemos 2.5 volts. O por ejemplo, si teníamos un capacitor, por ejemplo, algo muy similar, pero ahora en lugar de esta resistencia, tuviéramos un capacitor o un inductor. Entonces, aquí teníamos esto, ya sea. Entonces, ¿qué pasaba? Pues ahí había que hacer el divisor de voltaje. Y bueno, claro, esto cambia sinusoidal. Entonces, pues había que cambiarlo y entonces podíamos aplicar un divisor de voltaje entre estas dos. Pero el punto es que, nuevamente, pues se distribuía ese voltaje. Entonces, si la amplitud de esto aumenta, el voltaje en Z1 aumenta y también el voltaje en Z2 tiende a aumentar. Si nosotros disminuíamos el voltaje aquí en la fuente y lo hacíamos pequeño, entonces, si se hacía pequeño, entonces pues también el voltaje de Z1 y el voltaje de Z2 pues se hacían pequeños. Porque finalmente las resistencias y las impedancias estaban en función de su equivalente de la ley de Ohm para impedancias y impedancias. Entonces, de tal manera que a final de cuentas, aunque estábamos en los números complejos,
si había un incremento de la fuente, entonces la corriente aumentaba y por tanto la caída de tensión aumentaba en la impedancia. Si decrecía la fuente, pues pasaba lo mismo. La corriente disminuye y también, por tanto, la caída de tensión disminuye. Entonces, por ley de Ohm sabemos que es proporcional. Y entonces, si lo vemos desde el punto de vista fasorial, pues recordemos que tenemos que el voltaje en un elemento cualquiera, pues es igual a su impedancia por su corriente que pasa a través de ahí. Entonces, de tal manera que si este aumenta, como este es fijo, es constante, entonces para mantener la igualdad, este aumenta. ¿Están de acuerdo, no? Si el voltaje decrece, entonces para conservar la igualdad, pues quien tiene que decrecer es la corriente. ¿Por qué? Pues porque el único que no se puede mover es la impedancia. ¿Por qué? Pues porque es un valor fijo. Ese no puede variar. Bien, entonces dicho lo anterior, la diferencia es que un diodo, ese voltaje de prendido va a ser fijo. Entonces, este voltaje de prendido, que como comúnmente es de 0.7 volts, comúnmente, pero llega a variar. A veces puede ser de 0.6, a veces de 0.8. Digamos que es comúnmente, no siempre es 0.7, puede haber variaciones. Este es el que comúnmente se maneja, pero puede haber otros valores. Puede haber otros cercanos, ¿no? O sea, pueden ser cercanos al 0.7, reitero, pueden ser 0.6, 0.75, 0.8, depende del tipo de diodo, pero en general se mantienen rondando los 0.7 volts. Y esa es la diferencia. El diodo solamente es el único voltaje que va a consumir. Entonces, de entrada, como es el único voltaje que va a consumir, ya sea que la fuente sea de 1 volt, ya sea que la fuente sea de 5 volts, ya sea que la fuente sea de 10 volts, mientras, claro, ¿no? Dentro de las terminales, el diodo, pues digamos dentro de sus especificaciones, el diodo aguanta entre las terminales una gran cantidad de voltaje, va a permitir pasar, o más bien, permita un gran flujo de corriente, pues al final de cuentas el diodo solamente va a consumir esto de voltaje. Entonces, de tal manera que a diferencia de lo que vimos arriba, los diodos no están sujetos a la ley de Ohm. Lo continuar acá. Eso es súper importante. No están sujetos a la ley de Ohm. Es súper importante que lo tengan en consideración. ¿Por qué? Pues porque vimos hasta ahorita, hemos visto que las resistencias, desde luego que están sujetas a la ley de Ohm. Los capacitores, ya hablando en impedancias, están sujetos en su equivalente de la ley de Ohm, de forma fasorial. Los inductores también están sujetos a la ley de Ohm en su forma fasorial. Entonces, o su equivalente de la ley de Ohm en su forma fasorial. Entonces, y por eso pasó lo que vimos hace rato. Si la corriente decrece, el voltaje decrece. Si la corriente aumenta, el voltaje aumenta en la caída de tensión que hay en cada elemento. Pero aquí no. En un diodo, no. O sea, simplemente lo único que pide es que la fuente o la forma en que se alimenta tenga un voltaje superior al voltaje de encendido, es decir, 0.7 volts. Y de ahí en fuera, siempre solamente va a consumir 0.7 volts. Entonces, de tal manera que si nosotros vemos un circuito semejante como el de hace rato, donde hay una resistencia 1, después vemos un diodo, entonces la resistencia va a consumir un voltaje en R1, una caída de potencial,
y el diodo, siempre el voltaje en el diodo va a ser fijo, 0.7 volts. A esta de aquí le podemos aplicar la ley de Ohm. A este de aquí, no. Entonces, es bastante importante que lo anoten, que lo tengan bastante presente. A los diodos no se les puede aplicar la ley de Ohm. ¿Ok? Entonces, solamente a las resistencias, capacitores e inductores, si estamos en forma fasorial, se les puede aplicar la ley de Ohm. Si no, si estamos en el tiempo, solo se le puede aplicar la ley de Ohm a las resistencias. Y nada más. Bueno, entonces necesito que eso sí lo tengan bastante pues conscientes de que la ley de Ohm es exclusiva para resistencias cuando estamos hablando en el tiempo o exclusiva para resistencias, inductores y capacitores cuando estamos hablando fasorial. Solamente se les puede aplicar la ley de Ohm a ellos. A los diodos no. Entonces básicamente los diodos se pueden ver como unos elementos que única y exclusivamente consumen un voltaje y ya está. Entonces, pero lo que sí es que los diodos, así como las resistencias y demás, están sujetas a otras cosas, como la ley de caída de Kirchhoff. Pero ahorita vamos a ver eso. Entonces, bueno. Bien, entonces, pero vamos a ver para qué más sirve, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido, ¿no? De poner diodos. Bien, cuando habíamos hablado que cuando el diodo está conectado, pues lo único que permite es el mismo flujo de corriente que ya habíamos visto o que sale de la fuente. Permite el mismo flujo de corriente. Entonces, no es más que si estuviera ahí nuestra caída de potencial de 0.7 volts y no más. O sea, simplemente lo consume y ya está. Pero, recuerdan que les dije que es importante que vean este sentido, esta como flechita. Nos dice que permite la conducción en ese sentido. Pero, ¿qué pasa ahora si nosotros lo conectamos al revés? Esto está al revés. Primero estamos conectando la parte negativa, después la parte positiva, e igualmente lo conectamos. Entonces, ahora pasa un efecto inverso. Como inicialmente los electrones salen de nuestra fuente, considerando que el sentido de la corriente es este de aquí, nuestro sentido de la corriente es ese de ahí, así va a fluir en ese sentido la corriente. Entonces los electrones salen y cuando están cerca de la parte N, entonces lo que va a pasar es que ahora se van a repeler, digamos, este exceso de electrones que hay aquí y los electrones que van a intentar ocupar, van a intentar llegar, no van a poder. ¿Por qué? Porque estos de aquí no se los permiten, porque finalmente sabemos que si tenemos campos magnéticos del mismo, campos eléctricos que tienen el mismo, que son del mismo signo, entonces estos tienden a repelerse. Entonces, igual va a pasar aquí. Como estos tienen carga negativa e intentan llegar a algo que está bastante cargado negativamente, pues van a tender a repelerse. Entonces, la parte N es como si no los dejara pasar, por así decirlo. Y por tanto, a pesar de que la fuente intente mandar corriente, el diodo impide este paso de la corriente. Entonces, hablando, digamos, formalmente se dice que cuando nosotros conectamos al revés, lo formal sería cuando se polariza inversamente. Es decir, entonces como el diodo no permite el flujo de corriente, se comporta como un circuito abierto. Y entonces, cuando se comporta como circuito abierto, no permite el flujo de corriente. Y si no permite el flujo de corriente, entonces estamos hablando que la corriente es cero. Porque no hay flujo. A final de cuentas, esto es un circuito abierto y recordemos que la única condición para tener un circuito, pues es eso, ¿no?
tener el circuito completo y tener un camino completo por el cual circular. Y pues resulta que una vez que llego aquí, el diodo impide ese paso de la corriente y entonces es equivalente a que se comportara como circuito abierto. Entonces, al ser un circuito abierto, pues no hay flujo de corriente, y si no hay flujo de corriente, entonces la corriente es cero. Entonces, bueno, en la literatura vamos a encontrar que si está conectado en el sentido de la corriente el diodo, es decir, la corriente va así. Entonces, vamos a considerar que el diodo se comporta como un interruptor cerrado. Si nosotros tenemos el mismo flujo de corriente, así, pero resulta que ahora el diodo está conectado al revés, entonces en este caso vamos a tener que el diodo se comporta como un interruptor abierto. Entonces básicamente esta es la parte importante de para qué sirve un diodo. Básicamente se comporta así. Permite el flujo de corriente solamente en un sentido y de forma inversa no. Entonces, pues esto se ocupa bastante en la electrónica, los diodos, porque con esto se pueden proteger ciertas cosas, se pueden proteger muchos dispositivos electrónicos para corrientes que tratan, digamos, pues de pasar por lugares que no deberían. Entonces, tienen muchas aplicaciones los diodos, pero bueno, básicamente la básica en general lo vean es que conduce la corriente o permite la corriente en un solo sentido. Entonces, por ejemplo, en los circuitos resistivos que habíamos visto, vamos a considerar esto. Y vamos a considerar que aquí, por alguna razón, están cargando su celular. Vamos a considerar que aparece aquí su celular. Si lo están cargando así, entonces muy bonitamente su celular aparece que está cargando así bien, ¿no? Está cargando sin problema. Pero, ¿qué pasa si accidentalmente conectaran? Vamos a suponer que lo tienen así como un circuito completamente abierto y demás. Que accidentalmente no se dieron cuenta de que conectan mal la fuente directamente y la conectan al revés. Negativo, positivo. Entonces quiere decir que ahora la corriente va a entrar aquí por menos y entonces eso no está bien para el celular y entonces lo quemen, ¿no? Entonces esto es bastante importante porque pues podrían quemar su dispositivo. Cuando arman ya circuitos un poquito más complicados, inclusive hay cargadores que les suena como un pitido si está en corto, ¿no? O sea, si hay algo que se está calentando o que está absorbiendo demasiada corriente, quiere decir que muy probablemente está en corto, entonces suena hasta un pitido de que lo conectaron mal. Pero bueno, entonces, pues ya, ahí adiós celular, ¿no? Porque el celular es bastante sensible a los cambios inversos de corriente. Una resistencia, ¿no? Una resistencia no importa si la conectas, si el flujo de corriente va para acá o el flujo de corriente para acá, una resistencia no le importa. A un inductor, a ciertos inductores y a ciertos capacitores tampoco les importa. Hay unos capacitores que sí les importa y unos inductores también, que se llaman polarizados. Comúnmente en el caso de los capacitores son electrolíticos y entonces igual, les dicen que se conecta como es un capacitor, pero aquí tiene un más y aquí tiene un menos, porque les está diciendo que, ¿qué crees? Que a este capacitor sí le importa el sentido de la corriente. Y resulta que si lo conectas al revés, entonces vamos a suponer que igualmente tienen su capacitor en lugar de su celular. En lugar de este celular, ahora tienen, y originalmente está así positivo. Y lo conectan bien, entonces positivo aquí, negativo acá, positivo aquí, negativo acá, de tal manera que el sentido de la corriente entra por más
Ah, pues está bien, porque está entrando por más. Quiere decir que si la corriente entra por más en un circuito polarizado, entonces ya le hicieron, ¿no? No hay problema. Pero resulta que, ¿qué pasa si en este mismo circuito agarraran y conectaran el capacitor o la fuente? La fuente la conectaran al revés. Y que sin querer en el laboratorio conectaran más abajo, metros arriba, y les hubieran dado, en donde compran el material de electrónica, les hubieran dado un capacitor electrolítico, y entonces ustedes no saben, lo conectan como se les da la gana, y entonces lo conectan al revés. Pues en este caso lo que va a pasar es que como la corriente ahora entraría por menos, hay de dos, dependiendo el tipo, el tamaño del capacitor, o sea, su capacitancia. Hay de dos, o que nada más se infle el capacitor y deje de servir, o que tal cual explote. Hay capacitores que si los conectas inversamente y son electrolíticos, quiere decir que tienen polaridad, o sea, tienen un modo de conectarse, explotan. O sea, primero se inflan y después ¡pac!, explotan. Entonces, pues claro, eso no conviene, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría ahora si ustedes, ya que conocen los diodos, pues como quién sabe qué puede pasar, vamos a suponer primero este caso. Vamos a suponer que aquí a la entrada, aparte, le conectan un diodo. Entonces, si ustedes conectan bien, más o menos aquí, harían que la corriente fuera en este sentido. Entonces, primero, pues está bien que vaya en ese sentido porque están de acuerdo que va en el mismo sentido que el diodo. Entonces, el diodo permite la conducción. Entonces, si permite la conducción, va a permitir el flujo de la corriente como si el diodo no estuviera ahí. Lo único que va a pasar es que, claro, les va a cobrar su cuota de voltaje, ¿no? Les va a decir, bueno, sí, te permito el flujo como si no estuviera aquí, pero pues necesito cierta cantidad de voltaje para permitirte ese flujo, que son 0.7 volts aproximadamente. La corriente continúa su camino, hace su función en el capacitor, lo carga y ya está. Y continúa. Y no importa. Ya sea que esta fuente sea voltaje en corriente alterna o voltaje en CD. Ahorita no importa. Bien, entonces, no importó, pero ahora, ¿qué pasa si yo agarro y sin querer conecto al revés? Y negativo lo conecto acá, positivo lo conecto acá. Y entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Es que, pues la fuente, originalmente, va a tratar de mandar la corriente ahora en el sentido inverso, quiere decir que va a salir por acá, va a intentar salir por acá y completar el circuito por aquí. Pero resulta que no va a poder completar ni siquiera esto porque, ¿qué va a pasar? Pues la corriente se va a enfrentar con que de este lado aparece el diodo y digamos que ahora está en sentido inverso, la corriente intenta entrar por el sentido inverso y por tanto es equivalente a que el diodo, actúe como un interruptor, y entonces lo que va a pasar es que si lo viéramos como un circuito equivalente, este actúa abierto, como un interruptor abierto, y por tanto no permite el flujo de corriente, por lo tanto no hay corriente no hay flujo de corriente en el circuito y por tanto no pasa nada. Es como si tuviéramos un interruptor abierto y el capacitor se protege. Ya no explota, ya no se hace bombacho. Es el mismo equivalente de ese celular. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues nuestro diodo está justamente entrando ahí como una protección contra cortocircuito, por ejemplo. Entonces,
De esta manera, si la fuente está conectada mal, el capacitor ya no sufre ningún daño porque no permite el flujo de corriente. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. Entonces está muy sencillo, ¿no? El diodo, o sea, solamente si vas en el sentido de la flechita, conduce. Si vas en el sentido contrario de la flechita, no conduce. Profe, ¿y no importa el voltaje de la fuente? ¿De cualquier forma se protege? Sí, bueno, sí tiene un límite. Los diodos sí tienen un límite, pero ese límite es muy grande. O sea, por ejemplo, te estoy hablando de que comúnmente los diodos, digamos, tradicionales, tienen límites que van desde el mínimo 700 volts. O sea, si está a la inversa, o sea, si tú tienes el mismo circuito conectado al revés, menos más. Tienes otra vez esto y vamos a poner el caso del celular otra vez. Tienes así conectado, entonces aquí está entrando, aquí si la fuente, pues estamos hablando que aquí son 5 volts. Comúnmente los diodos aguantan 700 volts, 800 volts. Los chiquitos, o sea, los más bebés, los chiquitos, aguantan 700 volts de que haya en una fuente. Entonces aguantan mucho. Hay diodos que aguantan 1000, 2000 volts. Entonces, pues por eso básicamente para el caso en el que nosotros lo estamos estudiando y más que ni siquiera lo estamos estudiando para electrónica de potencia, que inclusive para electrónica de potencia quedan bastante abajo algunos, pues no importa, ¿no? Lo que sí hay que tener mucho cuidado es la corriente que aguantan, pero la corriente que aguantan no inversamente. Aquí lo que están intentando hacer es bloquear un voltaje, ¿no? Una corriente, perdón, están bloqueando una corriente, pero como no hay flujo de corriente, la corriente es cero, y lo único que tienen que soportar es que haya una fuente entre las terminales, porque la fuente, pues el voltaje sigue, digamos, medio latente ahí, y lo que hace el diodo, pues es que pues no le hace nada, ¿no? Pero cuando está conectado bien la fuente, lo que sí hay que tener muy en cuenta es que cuando lo tenemos bien conectado, sea positivo aquí, negativo acá, y el flujo está normal, así que está en la dirección del diodo, de esa manera aguantan poca corriente. Comúnmente aguantan dependiendo el tipo de diodo, pues de 1 amper hasta 10 amperes, por ejemplo. Los chiquitos aguantan eso, entre 1 a 10 amperes. Entonces, pues ya hablar de 1 amper, pues significa que ya es algo relativamente pequeño para ciertas cosas, ¿no? Si ustedes tienen un cargador, su cargador da 2 amperes, ¿no? Entonces hay que moverse un poquito. Eso sí, nada más la corriente que aguantan cuando están en el flujo, cuando sí hay flujo de corriente, puede llegar a ser pequeña. Esa sí hay que tener cuidado de ver en las especificaciones. Puede llegar a ser pequeña, pero sí hay diodos que aguantan mucho más corriente, ¿no? De hecho, hay unos diodos como del tamaño de imagínense el tamaño de o sea, tal cual, si lo vemos en tamaño real, voy a dibujarlo aquí en pantalla, hay unos diodos que son chiquititos, que son los que utilizaríamos en clase. Más o menos, y eso me estoy exagerando quizá un poco en dimensiones. Son así, son chiquitos. De tal manera que lo más grande son sus Los patitas. negritos, ¿no? Ajá, son negritos. Entonces, de tal manera que si ustedes lo tienen de esta forma, más o menos tienen ese mismo tamaño. Tal vez inclusive un poquito más delgados. Pero hay otros diodos que son muchísimo más grandes y esos aguantan muchísimo más, que son como de este tamaño. Son unas cosotas de diodo. Y pues claro, ¿no? Esos diodos, pues aguantan miles de volts y corrientes en ese sentido, pues bastante grandes, ¿no? Seguramente el voltaje de prendido es un poco más alto, bastante más alto, pero las corrientes que aguanta, el flujo de las corrientes que aguantan en ese sentido son grandes y el voltaje que puede, cuando lo tenemos en inversa, el voltaje que puede soportar en la fuente, pues son de miles, ¿no? De kilovolts.
Pero eso ya es para industrias bastante rudas. Bien, ya como dato cultural, ¿cómo identifican quién es el ánodo y quién es el cátodo? Es decir, dónde empieza mi flechita y dónde termina. En un diodo, comúnmente los diodos son completamente negros y al final tienen una banda color gris o color blanco. Esa banda les indica que es el negativo, por así decirlo, o el equivalente al cátodo. Entonces, todo lo negro, toda la izquierda es el positivo o el ánodo, toda la derecha es el negativo o el cátodo. Entonces, con una banda es como ustedes identifican. Comúnmente siempre, casi siempre es así. También los capacitores que tienen polaridad tienen una banda negra que les indica que está justamente en la dirección de la patita, que les indica que esa es la negativa. Entonces, pues bueno, esa es la forma en la que se identifica. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Profe, Dime. ¿los diodos emisores de luz trabajan de la misma manera? Sí, sí y no, pero ahorita los explico. Vamos a reiniciar de una vez la conferencia, ¿no? Por favor. Ok. Sí.